El vapor de la cafetera empañaba ligeramente el cristal de la cocina, mientras yo escuchaba cómo mi propia hija planeaba mi ruina. Era un martes por la tarde, un día cualquiera. A mis 68 años, la vida me había enseñado a moverme sin hacer ruido por mi propia casa. Elena y su esposo, Diego, estaban en el comedor. Habían venido a almorzar, como hacían últimamente cuando necesitaban un favor o, como estaba a punto de descubrir, algo mucho más grande. Yo estaba organizando unas galletas en un plato cuando la voz de mi hija llegó clara y fría desde el pasillo. La cuenta bancaria está a nombre de las dos, murmuró Elena, con ese tono seguro que usaba cuando creía tenerlo todo bajo control. Ella nunca se enterará. Transferimos el dinero mañana mismo para la entrada del piso de inversión. Cuando lo note, ya estará hecho y le diremos que fue un error del banco que estamos solucionando. Diego soltó una risa baja. Tu madre no revisa un extracto desde que murió tu padre. Confía demasiado. Mis manos no temblaron. No dejé caer el plato de galletas ni me eché a llorar contra la encimera. Hace 3 años, cuando enviudé, Elena insistió en ponerse como cotitular en mi cuenta principal, donde guardaba los ahorros de toda una vida con mi esposo, $320,000. Lo permitió mi cansancio de aquel entonces, bajo la excusa de ayudarme con los papeleos si me pasaba algo. Respiré hondo. El dolor en el pecho era real, agudo como una aguja, pero la claridad que le siguió fue aún más fuerte. No iba a ser la anciana ingenua de su historia. Tomé la bandeja, empujé la puerta y entré al comedor con una sonrisa serena. Les serví el postre, hablé del clima, los observé comer mis galletas. Y mientras ellos se despedían prometiendo volver el domingo, yo ya sabía exactamente dónde iba a estar a las 3 de la tarde. El sol de la tarde pegaba fuerte contra las ventanas del banco, pero el aire acondicionado en la oficina del director me daba un poco de frío. Don Ernesto me conocía desde hacía más de 20 años. Me senté frente a su escritorio. Saqué mi documento de identidad y lo deslicé sobre la madera pulida con un movimiento firme. Quiero abrir una nueva cuenta, Ernesto, dije, manteniendo la voz baja pero clara. A mi nombre, exclusivamente al mío. Ernesto asintió, tecleando en su ordenador. ¿Y desea transferir fondos de la cuenta conjunta? Kiara, todo, respondí sin dudar. Los $320,000, quiero que la cuenta anterior quede a cero y, si es posible, inactiva, hoy mismo. El hombre me miró un segundo por encima de sus gafas. No hizo preguntas. En este mundo, cuando una mujer mayor habla con esa firmeza, la gente suele obedecer. El sonido de la impresora llenó el pequeño espacio. Leí cada línea del contrato antes de firmar. No necesité abogados, ni escándalos, ni amenazas. Con un simple movimiento de bolígrafo de tinta azul, borré a mi hija de mi seguridad financiera. Salí del banco con la libreta nueva guardada en el fondo de mi bolso. El aire caliente de la calle se sintió diferente esta vez. Se sentía como libertad. Caminé hacia el mercado y compré pescado fresco y unas flores para la mesa del comedor. No sentía rabia, sino una paz inmensa y silenciosa. La tristeza de la traición seguía ahí, pero estaba resguardada detrás de un muro de pura supervivencia. Llegué a casa, puse las flores en agua y me senté a tomar un té. Sabía que la tormenta llegaría pronto, y yo estaba completamente lista para ver llover. Los 2 días siguientes fueron de una normalidad casi insultante. Elena me llamó el miércoles por la mañana para preguntarme cómo había dormido y si necesitaba que me comprara algo en la farmacia. Su tono era dulce, esa amabilidad exagerada de quien está a punto de cometer una fechoría y quiere limpiar su conciencia por adelantado. Estoy perfectamente, hija, respondí mientras regaba las begonias del balcón. No necesito nada. Genial, mamá. Diego y yo estamos viendo unas cosas por internet, ya sabes, planeando el futuro. Te dejamos tranquila. Colgué el teléfono y sonreí levemente. Sabía exactamente que estaban viendo la transferencia para ese supuesto piso de inversión. Durante esos días me dediqué a mis rutinas.
Limpié los armarios, ordené las herramientas de jardín y saqué varias cajas con cosas viejas de Diego y Elena que llevaban años ocupando espacio en mi cuarto de invitados. Las dejé cuidadosamente apiladas junto a la puerta de entrada. Era mi casa y, de repente, sentía la necesidad de que solo hubiera cosas mías en ella. El jueves por la tarde, me preparé una taza de café y me senté en mi sillón favorito frente a la ventana. El reloj marcaba las 4. Según mis cálculos, Elena solía hacer sus gestiones bancarias importantes después de salir de su oficina. Observé a la gente caminar por la acera, niños jugando, vecinos regresando del trabajo. Todo el mundo seguía con su vida, ajenos a la pequeña revolución que estaba ocurriendo en mi sala de estar. Mantuve el teléfono móvil sobre la mesa de centro, justo al lado de mi taza. No tuve que esperar mucho. A las 4:20, la pantalla se iluminó. Era Elena. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar con mi tono más calmado. Mamá, mamá, el banco no funciona. La voz de Elena al otro lado de la línea era aguda, al borde de la histeria. Alejé un poco el teléfono de mi oído y tomé un sorbo de café. ¿Qué ocurre? Elena habla despacio. No te entiendo. La cuenta, mamá. Entré a la aplicación para revisar unas cosas de tus pagos y dice que el saldo es 0. 0, alguien nos ha robado. Tenemos que llamar a la sucursal de inmediato. Podía escuchar la respiración agitada de Diego de fondo, sugiriendo que bloquearan las tarjetas. Nadie nos ha robado, Elena, dije, apoyando la taza en su plato sin hacer ruido. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, su voz cambiando de pánico a confusión. Fui al banco el martes. Moví los fondos a una cuenta individual. Ya no necesitas preocuparte por administrar mi dinero. Sé que tienes muchas cosas que hacer con tu vida. Fui directa, sin sarcasmo, solo exponiendo un hecho. ¿Por qué harías eso sin consultarme? Esa cuenta estaba a nombre de las dos. Su tono se volvió defensivo. La amabilidad falsa de la mañana había desaparecido por completo. El dinero era de tu padre y mío, Elena. Lo puse a tu nombre por si yo me enfermaba. No para que compraras un piso de inversión sin decírmelo. El silencio que siguió fue absoluto. Ella sabía que yo había escuchado la conversación. No hubo gritos de mi parte, ni llantos. No le di el gusto de verme destrozada. Mamá, no lo entiendes, era para multiplicar el patrimonio. Empezó a balbucear. Lo entiendo perfectamente. La interrumpí con suavidad. El dinero está seguro. Hablamos en otro momento. Y antes de que pudiera responder, colgué. No pasaron ni 30 minutos cuando escuché el motor del coche de Diego frenar de golpe frente a mi casa. Pasos rápidos e indignados resonaron por el camino de entrada. Escuché el tintineo de llaves y luego el sonido metálico en la cerradura. Sin embargo, la puerta no se abrió. Me quedé sentada en mi sillón, observando la manija moverse inútilmente. Había llamado a un cerrajero el miércoles por la mañana. Sustituir los cilindros de las puertas de mi propia casa fue una de las mejores inversiones de mi vida. El timbre sonó de manera insistente, acompañado de golpes secos en la madera. «¡Mamá, abre la puerta!», gritó Elena desde afuera. Me levanté sin prisa. Me alicé la falda y caminé hacia el recibidor. Abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena de seguridad. A través de la rendija, vi los rostros desencajados de mi hija y mi yerno. «¿Cambiaste las cerraduras? Te has vuelto loca», siseó Elena, intentando empujar la puerta. No, simplemente decidí que prefiero que la gente toque el timbre cuando viene de visita, respondí cruzándome de brazos. Y les agradecería que no gritaran. Los vecinos no tienen por qué enterarse de sus problemas financieros. Diego dio un paso adelante, intentando usar su tono conciliador, ese que siempre empleaba cuando quería manipularme. «Kiara, por favor, déjanos entrar. Todo esto es un malentendido. Solo queríamos invertir para el futuro de todos. Eres mayor. No queríamos estresarte. Mi mente está perfectamente clara. Diego». Lo miré a los ojos hasta que él desvió la mirada. «Y mi dinero, a partir de hoy,
solo lo gestiono yo. Las cajas que ven en el porche tienen las cosas que dejaron en el cuarto de invitados. Ya no es un trastero. Cerré la puerta suavemente y pasé el pestillo, dejándolos en el porche con sus excusas. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de resistencia pasiva. Pero la verdadera batalla se libraba en la pantalla de mi teléfono. Elena me bombardeó a mensajes durante el primer fin de semana. Al principio, sus textos estaban llenos de indignación, acusándome de ser una madre fría que no pensaba en el bienestar de sus nietos. Cuando vio que no respondía a la provocación, cambió de táctica. Empezó a enviar audios con voz temblorosa, diciendo que la había humillado frente a su esposo, que Diego estaba muy decepcionado de mí. No contesté a los insultos ni a las lágrimas grabadas. Simplemente puse el teléfono en silencio y lo dejé sobre la repisa de la cocina. Solo respondía horas después con un breve «Estoy bien, gracias por preguntar», ignorando por completo el resto del drama. No entrar en su juego fue la primera victoria real. Con el silencio asegurado, empecé a reapropiarme de mi propio espacio. El lunes por la mañana, miré el enorme sillón reclinable de cuero oscuro que dominaba mi salón. Era el lugar donde Diego solía instalarse a ver el fútbol todos los domingos, mientras yo pasaba horas en la cocina preparando la comida para todos. Ocupaba el rincón con la mejor luz natural de la casa. Llamé a Carlos, un muchacho del barrio que hacía mudanzas con su furgoneta, y le pagué para que se lo llevara y lo donara. En ese rincón vacío, coloqué una pequeña mesa redonda de madera y saqué mis cajas de rompecabezas. Una afición que había abandonado porque a ellos les parecía que ocupaba demasiado sitio. Esa misma tarde, me preparé un té y me senté con mis extractos bancarios del último año. Con un rotulador rojo, fui marcando los pequeños gastos invisibles del tanque de gasolina de Elena, la compra grande del supermercado que yo pagaba cuando venían, las cuotas del colegio de los niños que me pedían prestadas y nunca devolvían. Al sumar todo, me di cuenta de que mi pensión y los intereses de mis ahorros me daban para vivir no solo bien, sino con absoluta comodidad. Con esa nueva claridad financiera, decidí contratar a una señora, Carmen, para que viniera a ayudarme con la limpieza profunda de la casa 2 veces por semana. Ya no tenía que demostrarle a mi hija que seguía siendo fuerte y útil, manteniendo la casa impecable para ellos. Mientras armaba un rompecabezas bajo la luz de la ventana esa noche, me di cuenta de que el silencio de la casa ya no se sentía como un castigo. Era un espacio en blanco, limpio, que me pertenecía por completo, pero sabía que la paz recién encontrada pronto sería puesta a prueba. 2 semanas después del incidente del banco, la realidad finalmente tocó a mi puerta. Literalmente. Era sábado por la mañana. El cielo estaba despejado y yo llevaba media hora en el jardín delantero, plantando unos geranios nuevos. Llevaba puesto mi delantal de jardinería y mis manos estaban llenas de tierra fresca. Cuando escuché el timbre de la verja de hierro, no me sobresalté. Me levanté despacio y caminé hacia la entrada. Allí estaba Elena. Vino sola. Se la veía cansada, con el pelo recogido de cualquier manera, muy lejos de la postura altiva y controladora que había mostrado el día que le cerré la puerta en la cara. «Hola, mamá», dijo, sosteniendo su bolso con ambas manos, en una actitud tensa y casi infantil. «Hola, Elena, pasa». Abrí la verja, pero no me hice a un lado para dejarla caminar hacia la puerta principal. En su lugar, le indiqué el banco de madera que estaba en el patio, bajo la sombra del limonero. No la iba a invitar a entrar a la casa. Quería que esta conversación fuera clara, a plena luz del día y en un terreno neutral. Se sentó rígida y miró las flores recién plantadas. Perdimos la reserva del piso de inversión, soltó de repente, sin preámbulos. Diego está furioso. Tuvimos que pagar una penalización al vendedor porque el dinero no llegó a tiempo. Me senté a su lado, tomé mi pequeña pala y seguí acomodando la tierra alrededor de una maceta. Es una lástima que hayan firmado papeles comprometiendo un dinero que no era suyo. Respondí con un tono suave pero firme. No sentí culpa. Ni siquiera
una pequeña punzada en el estómago. Elena me miró, incrédula ante mi falta de reacción. Me estás castigando. Mamá, lo entiendo. Estás ofendida por lo que escuchaste, pero tú no necesitas todo ese dinero guardado en el banco. Nosotros sí lo necesitábamos para el futuro. Su voz empezó a quebrarse, buscando apelar a esa debilidad protectora que toda madre lleva dentro y que ella había manipulado durante años. Dejé la pala a un lado. Me limpié las manos en el delantal y la miré directamente a los ojos. No te estoy castigando, Elena. Te estoy enseñando dónde está mi límite. Pasé los últimos 3 años intentando no ser una carga, dejando que ustedes tomaran el control de todo porque pensé que eso los mantendría cerca, pero confundí el amor con la sumisión. Y tú confundiste a tu madre con una cuenta corriente. Soy tu hija, murmuró, intentando sonar herida. Y yo soy una persona, le respondí, mi voz sin elevarse ni un decibelio. Tu padre y yo trabajamos 40 años para que yo pudiera envejecer con dignidad. No voy a pedir disculpas por proteger lo que construimos. Si viniste a buscar un cheque o una disculpa, viniste en vano. Elena se quedó callada, apretando los labios. Esperaba encontrar a la mujer dócil de siempre, dispuesta a ceder ante la más mínima muestra de conflicto familiar. Pero lo único que encontró fue un muro infranqueable. Y mientras ella procesaba que acababa de perder el control sobre mí, yo supe que el siguiente movimiento definiría el resto de nuestra relación. Elena se levantó del banco, ofendida porque sus lágrimas no habían surtido el efecto esperado. Si vas a ser así de egoísta, entonces supongo que no querrás ver a los niños. No voy a traerlos a una casa donde su madre no es respetada. Soltó la amenaza como si fuera la última carta de su baraja. Era el golpe bajo que toda madre teme. Me quedé sentada, alisando la tierra de la maceta con mis dedos desnudos. Hace un mes, esa frase me habría destruido. Habría llorado, habría rogado y, muy probablemente, habría transferido el dinero solo para tenerlos cerca. Pero la mujer que escuchaba eso ahora ya no tenía miedo a la soledad. Esa es tu decisión, Elena, le contesté, con la voz nivelada, sin una pizca de ruego. Los niños saben dónde vivo y saben que los quiero. Si tú, como su madre, decides usar su presencia como moneda de cambio para castigarme porque no te di mi dinero, tendrás que vivir con eso. Elena se quedó paralizada. Esperaba que yo corriera tras ella, pero me limité a levantarme, sacudir mi delantal y mirarla con serenidad. Cuando estés dispuesta a venir aquí a visitarme por ser tu madre y no tu banco, las puertas estarán abiertas. Hasta entonces, que tengas un buen fin de semana. Di media vuelta y entré en la casa. Cerré la puerta despacio, no de un portazo. Me apoyé contra la madera fría por un momento. Dolió, claro que dolió. Separar el amor del abuso siempre duele. Pero al caminar hacia la cocina y escuchar el sonido de mis propios pasos en la casa silenciosa, sentí que por fin respiraba con mis propios pulmones. Pasó un mes entero sin que viera a Elena ni a los niños. Diego me cruzó una vez en el supermercado y, al verme, fingió que estaba muy concentrado, eligiendo tomates para no tener que saludarme. Me pareció tan ridículo que solté una pequeña carcajada allí mismo, en el pasillo de verduras. Durante ese mes, hice cosas que había olvidado que me gustaban. Fui al cine sola, a la sesión de las 4 de la tarde. Empecé a asistir a un club de lectura en la biblioteca municipal, donde conocí a mujeres de mi edad con vidas fascinantes. Y, lo más importante, aprendí a desayunar sin prisa, disfrutando del café caliente sin estar pendiente de si mi hija necesitaba que le resolviera la vida. Una tarde de martes, tocaron a la puerta. Era Elena, y esta vez traía a mi nieta pequeña de la mano. Abrí la puerta. Mi nieta corrió a abrazarme, y yo la recibí con todo el amor del mundo. Elena se quedó en el porche, incómoda, jugando con las llaves de su coche. Pasábamos por aquí y queríamos ver cómo estabas, dijo, sin mirarme a los ojos. Estoy muy bien. Pasen a la cocina, tengo galletas, respondí, manteniendo un tono cordial.
el mismo que usaría con una vecina. Se sentaron a la mesa. Elena no mencionó el dinero, ni los pisos, ni las inversiones. Me habló del colegio de la niña y del clima. La dejé hablar. Ya no sentía la necesidad de complacerla o de ofrecerle ayuda económica cuando mencionaba sutilmente lo cara que estaba la vida. Si quería mi compañía, tendría que conformarse solo con eso, mi compañía. La dinámica de poder había cambiado, y ella, aunque a regañadientes, estaba empezando a aceptarlo. Ha pasado un año desde aquella tarde en que el vapor de la cafetera acompañó el descubrimiento más doloroso y necesario de mi vida. La cuenta bancaria sigue únicamente a mi nombre. Los $320,000 están seguros. Y yo he utilizado una pequeña parte para reformar mi cocina y hacer un viaje en tren a la costa que siempre quise hacer con Arturo. La relación con Elena existe, pero es diferente. Viene los domingos cada 2 semanas, a veces con Diego, a veces sola con los niños. Almuerzan, charlamos y se van. Ya no tienen llaves de mi casa. Ya no opinan sobre si debo o no comprar ciertas cosas. Entendieron, por la fuerza de los hechos, que la mujer complaciente que vivía aterrada de ser una carga había desaparecido. A veces, mientras riego las begonias del balcón, pienso en aquella frase: la cuenta está a nombre de las dos. Ella nunca se enterará. Me pregunto qué habría sido de mí si no hubiera estado en la cocina en ese momento exacto. Probablemente habría perdido mis ahorros y mi dignidad. Pero la vida tiene formas curiosas de despertarnos. Yo no necesité abogados, ni venganzas dramáticas para salvarme. Me bastó con recordar mi propio valor, ir al banco y cambiar las cerraduras de mi puerta. Hoy, cuando apago las luces de mi casa por la noche, no hay miedo a la soledad, solo hay tranquilidad. La profunda y hermosa tranquilidad de ser, finalmente, la dueña absoluta de mi propia vida. A veces, cuando miro atrás, me doy cuenta de que pasé gran parte de mi vida creyendo que el amor consistía en darlo todo, incluso hasta desaparecer. Creía que ceder constantemente era la tarifa que debía pagar para no quedarme sola en mi vejez. Pero si algo he aprendido de todo este proceso, es que el respeto no se compra con sumisión, y el amor verdadero no te exige que entregues tu dignidad a cambio de compañía. Poner límites y cerrar esa puerta no fue un acto de venganza, fue un rescate. Me rescaté a mí misma y descubrí que, al final del día, la paz de una casa en silencio es infinitamente mejor que el ruido de una familia que solo te valora por lo que puedes darles. Aprender a decir no dolió al principio, pero fue el precio que pagué para, por fin, volver a ser dueña de mi propia vida.